Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal? Siempre es un gusto saludarlos. Bienvenidos al servicio informativo de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Arrancamos esta mañana. La Premio Nobel de Medicina, Françoise Barré-Sinoussi, visitó el Palacio de Carondelet. Ahí fue recibida por el presidente de la República, Rafael Correa. Entre otros temas, continúan las reacciones sobre el proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos. Así empezamos. El proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa. El ajuste al 5% del encaje bancario genera diversas reacciones. El Gobierno Nacional tendrá el apoyo técnico y científico de la investigadora francesa Françoise Barré, Premio Nobel de Medicina 2008 en materia de salud. En lo internacional, 97 personas mueren por un sismo de magnitud de 6.5 en Indonesia. Entramos en materia. En la última década, con el actual gobierno central, Quito creció y dinamizó su economía. En la capital de los ecuatorianos se construyen y ejecutan la mayor cantidad de megaproyectos a nivel regional. El presidente Rafael Correa destacó este hecho desde el gasto público cuestionado por sectores de la oposición. Quito es una de las ciudades suramericanas con mayor desarrollo económico, social y urbano. Los proyectos de producción, empleo y competitividad, así como las inversiones en educación, el trabajo desempeñado en seguridad, demuestran en parte dicho desarrollo impulsado por el gobierno nacional. Proyectos multimillonarios que también se expresan en obras para el sector de la salud y más obras de desarrollo social, vialidad, regeneración urbana, justicia, cultura, en fin, que se complementan con la obra municipal, también apoyada por las asignaciones del gobierno central. Argumento planteado por el jefe de Estado. Pero en el 2006, Quito recibía apenas 162 millones por asignaciones del gobierno central. En el año 2015 recibió 330 millones, más del doble que antes de nuestro gobierno. Y para este año, ustedes saben todas las dificultades que hemos tenido que afrontar. Pese a aquello, recibirá 284 millones, todavía un 75% más que antes, insisto, de nuestro gobierno. Por ejemplo, el Metro de Quito recibe del gobierno nacional 750 millones de dólares, el aporte más grande de la historia del país a un gobierno local, sostuvo. Además, hemos dado los avales para cerca de 1.100 millones en financiamiento adicional. Eso significa, digamos, la garantía soberana. Eso implica que en el caso de multilaterales nosotros no podemos ya acceder a ese crédito porque está comprometido para, en este caso, el gobierno local de Quito. Pero no solo eso, eso se contabiliza como deuda pública y particularmente como deuda externa. Así que cuando vengan los críticos de la deuda externa y la deuda pública, por favor recuérdenle que eso significa obras tan trascendentales como el Metro de Quito. Pero estas y más obras son gasto público, añadió. Un tema con frecuencia cuestionado por sectores de la oposición, aunque con contradicciones, advirtió. Y no sé por qué algunas veces se critica el gasto público y otras veces se lo aplaude. Empecemos con tener un solo estándar. Por supuesto que para dar oportunidades, para garantizar derechos, para alcanzar el buen vivir, se requiere gasto público. Y gasto público financiado con tasas, con cobro de servicios, con un sistema tributario donde es elemental, por principio de justicia, que el que más tiene, más paga. Pidió elevar el debate sobre temas fundamentales, ahora que se aproxima una campaña política y elecciones. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El proyecto de ley para evitar la especulación en el valor de terrenos y la recuperación económica fueron temas que el jefe de Estado, Rafael Correa, abordó durante la sesión solemne. En la sesión conmemorativa por la Fundación de Quito, el presidente Rafael Correa defendió el proyecto de ley para terminar con la especulación en la venta de terrenos y bienes inmuebles que se han beneficiado de obra pública. Esta ley ayudará a los municipios a recuperar para sus ciudadanos la plusvalía generada por la obra pública, que muchas veces va a parar en forma ilegítima a las manos de personas que manejan incluso información privilegiada.
desmintió que el proyecto de ley perjudique a la ciudadanía o a los promotores inmobiliarios. Con esta ley estamos defendiendo los derechos de las grandes mayorías. En el tema económico, el primer mandatario destacó el manejo macroeconómico del país para superar la situación originada por la baja de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y las consecuencias del terremoto de abril pasado. Gracias a un adecuado manejo macroeconómico y la aplicación de políticas contracíclicas, y de eso sabemos y sabemos bastante, hemos logrado pasar lo peor y ya tenemos claros signos de recuperación. Sostuvo que los bancos han recuperado su liquidez gracias a las políticas que cuidaron de este sector para evitar lo sucedido en 1999, año en el que se dio el feriado bancario. Teniendo incluso ingentes recursos fuera del país, tampoco vamos a permitir aquello, por lo cual ya se están tomando los correctivos del caso. Para el presidente Rafael Correa, el Ecuador ha demostrado su capacidad para recuperarse de las adversidades, como las que atravesó el país en este último año. Dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativo. Distintas reacciones se generan entre los asambleístas del oficialismo y de oposición sobre esta norma. El Consejo de Administración Legislativa calificó este proyecto de ley que será tratado por la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Ellos ya iniciaron un proceso y siendo coherente creo yo que ellos conocen ya en detalle y abrirán los espacios como ha sido la norma de este periodo legislativo. Según la segunda vicepresidenta de la Asamblea, la regulación de la especulación de la tierra permitirá resolver un problema histórico que fomentaba inequidad y un enriquecimiento injustificado. Además señaló que es diferente al proyecto anterior. Una de las diferencias sustancial, primero recuerden ustedes que siempre es sobre la segunda venta que se tributa el 75% sobre la ganancia extraordinaria. Lo segundo es que estos dineros estén destinados a los gobiernos autónomos descentralizados. Los legisladores oficialistas resaltan que este impuesto no afectará a la mayor parte de la población. Tuvimos un caso de un señor que $60.000 compraba un terreno, a los 10 años vendió el terreno y le tocó pagar $4.800 de plusvalía. Hoy le aplicamos la calculadora y paga cero. Y generar solamente para los especuladores, para evitar la especulación, para las ganancias extraordinarias. En contraparte, la oposición sostiene que la coyuntura de recesión no se favorecerá con la ley. Cuando bajan las expectativas de los agentes económicos, la economía no se mueve. Y critican que se quiera legislar contra ciertos grupos de poder. Y los complejos ideológicos, porque lo que se ha dicho es que lo que se quiere afectar a los ricos. La gente hace inversiones con fines de que mejore su patrimonio. Los que impulsan el tributo consideran que quienes se oponen al mismo defienden intereses perpetuados y sostienen objetivos en tiempos de campaña. A diferencia de aquellos que hacen grandes negocios con terrenos, con información privilegiada y que han vivido de eso. Si todos ponemos, entonces los que más ganan con esto de plusvalía también reviertan en impuesto para mejoras de los demás. El proyecto entró como económico urgente a la Asamblea, por lo que deberá ser tratado, socializado y votado en un tiempo máximo de 30 días. César García, Ecuador TV. Más sobre este tema, el gobierno insiste en que el proyecto de ley enviado a la Asamblea con carácter de económico urgente busca frenar la especulación de la tierra. Esto mientras en el sector privado esperan que sus opiniones sean incluidas dentro de la elaboración de la normativa. Omar Simón, actual consejero presidencial, recuerda que en la conferencia Hábitat 3 desarrollada en Quito, uno de los objetivos planteados era el de dar paso a ciudades más justas y equitativas. Para lograr eso, dice, se ha pensado en esta propuesta. Y lo que busca esta ley finalmente es regular las condiciones del mercado de tal manera que el acceso a los bienes inmuebles, a terrenos, a viviendas, se vuelva socialmente más equitativo. Sin embargo, en el sector de la construcción advierten que no es un buen momento por la situación que ha atravesado el mercado durante los 2 últimos años. En el 2015 que tuvo una afectación más o menos de un 30% y en el 2016 igual. Confían en que la propuesta de ley sea bien trabajada en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Yo creo que se debe escuchar a todos los sectores, se debe escuchar, se debe dialogar, se debe
realizar una ley que beneficie. Porque hay mucha gente que sí invierte en la construcción como negocio, pero eso no debe ser visto como un negocio especulativo. En el Ejecutivo aseguran que los promotores inmobiliarios se verán beneficiados con la aprobación de la ley. No se pagaría la vivienda nueva. De alguna manera, si los promotores inmobiliarios, aquellos que se dedican a la construcción de vivienda, no estarían exentos del impuesto. Pero ellos sostienen que la propuesta puede generar cierta incertidumbre en la ciudadanía, por lo que Henry Yandún, expresidente de la Cámara de la Construcción, cree que el objetivo debe ir enfocado a un solo tipo de bienes. A los terrenos que son afectados especulativamente porque hay una información privilegiada. Eso hay métodos para hacer, tienen que zonificar esas áreas. Finalmente consideran positivo que con esto también se dé paso a que los municipios puedan actualizar sus catastros. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otro tema, el empresario Alfonso Pérez Serrano, vinculado al Partido Social Cristiano a través de redes sociales, llama a la ciudadanía a protestar en contra del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos. Este video circula en Twitter. Convocando a los hombres y mujeres de Quito a salir el día jueves, 8 de diciembre a las 5 de la tarde, a la Avenida de los Iris, para expresar nuestro rechazo al intento de confiscar nuestro patrimonio y el de nuestras familias, mediante la llamada ley de plusvalía que se tramita en la Asamblea. Quien da estas declaraciones es Alfonso Pérez Serrano, persona vinculada al Partido Social Cristiano. Este actor político asegura que no es la primera vez que sale a protestar en contra de la ley de plusvalía. Lo hicimos durante mayo y junio del año pasado, cuando decenas de miles de quiteños salimos a las calles a protestar. Y al aeropuerto de Tababela, sin necesidad de ningún político que nos convoque. Sin embargo, lo que no dice Pérez es que en dicha protesta en las cercanías de Tababela estuvieron presentes varios políticos, entre ellos Andrés Páez, actual candidato a la vicepresidencia de la República, junto al banquero Guillermo Lasso. Pero quien publica por varias ocasiones también en Twitter las declaraciones de Pérez es Carlos Vera, ex candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Partido Social Cristiano y Movimiento Madera de Guerrero, organizaciones que las lidera el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Alfonso Pérez Serrano, en un perfil que se encuentra en internet, señala que él es el creador y fundador del periódico digital ecuadorenvivo.com. En dicho medio se publican artículos de políticos como César Monge, presidente del movimiento Creo, organización que auspicia la candidatura presidencial del banquero Lasso. Además está el ex socialcristiano Marcelo Dotti. Si observamos Ecuador en Vivo, sus principales clientes en el tema publicitario son el municipio capitalino y el de Guayaquil. En el año 2006, Diario El Universo publicó una nota periodística sobre el dueño de Ecuador en Vivo, titulada «Pérez se debate entre la lealtad hacia LFC y Nebot». Aquí se detalla que trabajó en el gobierno de León Febres Cordero. Además, se señala que cuando fue presidente del Tribunal de Disciplina del PSC, habría expulsado del partido a 20 militantes, entre ellos a los exdiputados Hugo Quevedo y Luis Almeida. Pero Pérez, en el video en el que llama a protestar este jueves, no solo habla de la ley de plusvalía, sino también de la decisión del gobierno de incrementar el encaje bancario. También tenemos que hacer un llamado al sistema bancario del Ecuador, para que se acoja al derecho a la resistencia que está consagrado en la Constitución. Alfonso Pérez Serrano se autonombraba como el chacal del Partido Social Cristiano. Esto, según Diario El Universo. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y se mantienen las reacciones que se han generado tras el incremento del encaje bancario. Varios analistas sostienen que la medida ayudará a que los bancos traigan sus inversiones al país. Esto mientras representantes de la banca piden su revisión. El pasado 24 de noviembre, la Junta de Política y Regulación Monetaria resolvió un incremento del 2 al 5% en el encaje bancario para las entidades financieras que superen los $1.000 millones en activos. El ministro Patricio Rivera explicó las razones. El sistema financiero tiene un montón de recursos ociosos en este momento y las decisiones de política pública que hemos tomado van en una línea absolutamente clara. Señores, tienen que prestar. Para la docente del IAEN, Mónica Hidalgo, esta medida busca que los bancos puedan traer sus dineros del exterior. Estamos viendo que a pesar de que la banca tenía a disposición $10.000 millones para préstamos, la gente no accedió al préstamo. Entonces, ¿qué está haciendo simplemente el Banco Central? Tratar de regular ese exceso de liquidez para que efectivamente los bancos no puedan llevarse ese dinero afuera, ya que no lo pudieron colocar en créditos para los consumidores o en otro tipo de préstamos. Antonio Acosta, presidente de Banco Pichincha, es crítico y dice que la disposición es discriminatoria y hace un pedido a las autoridades. Apelamos
a la sensibilidad del señor presidente y de las autoridades para que se revean estas decisiones, nos sentemos a conversar como corresponde y en conjunto podamos mirar todo lo que sea más conveniente. Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que la medida no afecta al ciudadano. Una gran irresponsabilidad de los políticos es mezclar un instrumento de política monetaria con la política en general, tratando de alguna manera pues granjearse votos, qué sé yo. Tanto Albán como Herrera rechazan las declaraciones de actores políticos de oposición de un presunto feriado bancario. Dicen que están creando un pánico innecesario en la población. Jugando con algo muy delicado que es el dinero de los depositantes, ¿no? Finalmente, indican que esta medida conlleva a que el sistema financiero privado tenga un aumento en el Banco Central de las reservas en cerca de 750 millones de dólares. Olga Velasco, Ecuador TV. El pánico económico y el pánico financiero son castigados con prisión a quienes publiquen, difundan o divulguen noticias falsas que generen daño a la economía o alarma a la población. Algunos de esos casos son visibles en redes sociales respecto a distorsiones políticas sobre el ajuste al 5% en el denominado encaje bancario. Las primeras opiniones contradictorias al ajuste del 2 al 5% al actual encaje bancario surgieron en las últimas horas a través de redes sociales. Dichas voces provienen de actores políticos de oposición que usan su influencia pública para desvirtuar el sentido real de la medida y en algunos casos para infundir miedo en la población. El encaje bancario sirve para controlar la liquidez en el mercado y la inflación, no para financiar a un gobierno gastón. Que solo los bancos protesten por subida del encaje bancario es un error. Ellos son depositarios de esa plata, no dueños. No callen dueños. En otros casos, las reacciones provienen de los propios banqueros como Fidel Egas Grijalva, actual propietario del Banco de Pichincha. El gobierno se lleva la plata de la gente con la elevación del encaje. Otro feriado construido por Correa puede venir. Defendámonos. Incluso se llega a aseverar que la resolución que involucra directamente a bancos, cooperativas de ahorro y mutualistas afectará también a sus clientes. Al menos así lo dio a entender la periodista Janet Inostroza. El gobierno aprovechó las fiestas de Quito para subir encaje bancario del 2 al 5%. A partir del 15 de diciembre, por cada dólar que deposites, 5 centavos se quedan en el Banco Central. A nivel individual, las personas pueden tener toda la seguridad que sus depósitos están respaldados en los bancos como lo han estado todo este tiempo, y por ese lado, a nivel personal, yo no creo que es motivo de preocupación, pero sí es un tema macroeconómico que tiene que ser tratado con seriedad. No va a haber ninguna situación ni de lejos a la que sucedió en el año 99 por las políticas neoliberales. Y nadie dijo entonces, cuando los miles de millones de dólares que salieron del país por la fuga de capitales en esa época de la crisis bancaria. Según el Código Orgánico Integral Penal, el pánico económico y el pánico financiero son castigados con pena de cárcel de 5 a 7 años a quienes publiquen, difundan o divulguen noticias falsas que generen daño a la economía y alarma a la población. Eso es una política monetaria aquí y en la Conchinchina, y que los muchachos de economía que inician su carrera lo saben. Lo que pasa es que tras de esto hay consignas políticas, generalmente de los anticorreístas. César Eduarte, Ecuador TV. Momento de una pausa, será muy breve. Al regreso tenemos detalles de la visita de la Nobel de Medicina a nuestro país. No se aparten. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Pero afecta mi naturaleza, que la concha, el tasquero, la jaiba, la almeja, guariche. Con el agua está contaminada y todo eso, por el agua sobrevivo yo. Ojos que no ven. Hoy, 20 horas. He pagado algunas deudas, pero aún así gasto más de lo que gano. ¿Cómo puedo ahorrar? Al mediodía, de lunes a viernes, a las 12 horas.
Esta Navidad solo con Pacificar. Triplica tu felicidad con el triple de millas por todos tus diferidos. Desde el 15 de noviembre y todo diciembre, recibe el triple de millas. Y en enero, participa para ser uno de los 3 ganadores que triplicarán todas sus millas acumuladas. Triplica tu felicidad con el triple de millas. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Café TV, próximamente. ¿Te imaginas un mundo de hielo? Descubre paisajes congelados y misteriosas criaturas en este fantástico viaje. Mundo de Hielo. Este jueves, 20 horas. Más información aquí en el servicio informativo de su televisión pública. El gobierno nacional tendrá el apoyo técnico y científico de la ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 2008, la investigadora francesa Françoise Barré, quien aportará con su experiencia para la erradicación de la transmisión vertical del VIH-Sida de la madre a su hijo al momento del parto. Ella es Françoise Barré. Obtuvo el Premio Nobel en Medicina en el año 2008 por coadyuvar al descubrimiento y perfeccionar el tratamiento para los enfermos de VIH-Sida. Este miércoles por la mañana mantuvo una audiencia con el presidente Rafael Correa. Aquí hubo el compromiso de que la científica francesa comparta su experiencia para mitigar la transmisión vertical de esta enfermedad al momento de que la madre da a luz a su hijo. Como política pública del país, no hay mujer embarazada que no se realice la prueba de VIH. Según la ministra de Salud, en el Ecuador existen registrados 35.668 pacientes con VIH-Sida, de los cuales el 4% son niños. Desde el año 2010 hasta el 2015, el egreso de recursos por parte del Estado para la realización de pruebas rápidas y confirmatorias, al igual que para tratamientos de personas infectadas con el virus, bordea los $50 millones. La meta con el apoyo de la Premio Nobel es llegar a 0 casos de transmisión vertical. La presencia de la Premio Nobel aquí es para el apoyo técnico, el apoyo científico, el apoyo en cuanto a la investigación. La investigadora francesa destacó que Ecuador tiene las condiciones para llegar a esa meta. Que el Ecuador está en condiciones muy favorables para poder controlar esta epidemia. El trabajo en el tratamiento, la cobertura a través del Estado, el tamizaje temprano y en la colaboración con la sociedad civil. Y de la misma manera se mostró abierta para compartir experiencias entre el Instituto Pasteur en Francia y las universidades Yachay e ICAM de nuestro país. La prevención y especialmente para conseguir aquí en el Ecuador el objetivo de no tener más niños contagiados de VIH por transmisión vertical. Según la UNICEF, la transmisión del VIH de la madre al niño causa el 90% de nuevas infecciones a escala mundial. Javier Ceballos, Ecuador TV. La presidenta de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, Margely Vázquez, convocó para esta tarde a los integrantes con el fin de aprobar el informe final de la Ley de Optimización de los Feriados. El objetivo es que la titular del Legislativo convoque al Pleno la próxima semana y se desarrolle el segundo y definitivo debate de esta normativa. Yo he convocado hoy día a las 3 de la tarde para la lectura y aprobación del informe. Si ya lo aprobaríamos hoy en la comisión, yo estaría hoy mismo entregándoselo a la presidenta de la Asamblea, más tardar mañana a través de secretaría, y ya estaría en las manos de la compañera presidenta el convocar a la sesión. Supongo, si así ella lo tiene a bien, convocaría para la próxima semana, sería el día martes. De no tener veto, yo creo que estaríamos en los tiempos necesarios para que el proyecto de ley pueda estar en vigencia ya en Navidad y Año Nuevo. Vamos con otro tema. Mediante decreto, el Poder Ejecutivo oficializa su convocatoria a consulta popular. Empiezan a correr los plazos para que el Consejo Nacional Electoral organice este proceso.
Mediante decreto ejecutivo 1269, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, convoca a los ecuatorianos, ecuatorianas y a extranjeros residentes en el país con derecho a sufragio a la consulta popular para pronunciarse sobre el tema de paraísos fiscales. En el decreto se plantea la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. ¿Sí o no? Se dispone comunicar el contenido de este decreto al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Constitucional para los fines pertinentes, así como al ministro de Finanzas para que disponga la entrega de recursos económicos necesarios para la realización de la consulta popular. El presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, se refirió a los tiempos para llevar a cabo este proceso. La ley establece que tenemos 15 días como máximo de plazo para hacer la convocatoria de elecciones, esto significa en este mismo mes, y 60 días como máximo para llevar adelante el proceso electoral. Por tanto, una vez que tengamos ese decreto ejecutivo, dispondremos a las áreas respectivas, elaboren el plan operativo, el cronograma, el presupuesto, y esta misma semana, de ser el caso, el Consejo Electoral lo aprobará. La consulta popular se prevé realizar el próximo 19 de febrero de 2017, el mismo día en que se llevará a cabo las elecciones generales. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Avanzamos. El experto internacional en educación superior, Yamil Samil, destaca que Ecuador es uno de los pocos países de la región que tiene una visión a futuro en este ámbito, ya que se esfuerza en destinar la mayor cantidad de recursos a la preparación de docentes y estudiantes. De las 9... Los últimos 17 años, el economista marroquí Yamil Samil ha prestado servicio como consejero en la reforma de la educación superior en más de 90 países en Europa, Asia, África y Sudamérica. Ha escrito más de 10 libros sobre estos temas y tiene por más de 100 artículos publicados. Es una de las autoridades mundiales en este tema. En una de sus últimas publicaciones presenta los caminos hacia la transformación de las universidades. El doctor Samil indica que Ecuador es uno de los pocos países que ha desarrollado una visión de futuro en la región, lleno de ambiciones, donde al momento de las 54 universidades y escuelas politécnicas, 6 ya están acreditadas en la categoría A. El esfuerzo de inversión en la educación superior, llegando hoy en día al 2% del PIB, lo que es único porque los demás países, que sean Brasil o Colombia, México, Argentina o Chile, no van más del 1,1%. La Agenda 2035 implica la participación de los rectores de la política pública, Consejo de Educación Superior, CEACES, CENESID y la comunidad universitaria. 8 o 10 años se requieren para pasar de una universidad buena a una universidad realmente excelente. Las fortalezas ya transformadoras que ha tenido la Universidad Ecuatoriana y de cara al 2021 y 2035, como señalaba Sergio, hacia dónde de forma prospectiva nos miramos todos. El experto en educación superior además revela que las 3 condiciones que permiten la excelencia académica son la concentración de talento en académicos y estudiantes, la posibilidad de recursos y la gobernanza, que es un desafío para la universidad pública. Mirta Carrillo, Ecuador TV. A propósito del Día de la Lucha contra la Corrupción, en los últimos años la implementación de mecanismos de control permitió transformar sectores importantes en el país, haciéndolos eficientes y también seguros, terminando así con las malas prácticas que afectaban a las instituciones públicas. Los esfuerzos del Estado en materia anticorrupción han permitido avances importantes en sectores que históricamente eran vulnerables a procesos irregulares, por ejemplo, aduanas y el registro civil, por citar algunos ejemplos. El objetivo de los mecanismos implementados por el actual gobierno impulsa a la sociedad a ser libres de corrupción, lo que a su vez genera estados libres de malas prácticas, como le explica Pavel Muñoz, exsecretario de Planificación y Desarrollo. Hay que trabajar en los dos lados de la moneda, porque termina siendo, digamos, tan deleznable aquel funcionario público que está dispuesto a recibir
recibir algo, ¿no es cierto?, como aquella persona del sector privado que está dispuesto a ofrecerlo. Las compras públicas, por ejemplo, actualmente privilegia la economía popular y solidaria. Es así que actualmente más de 61.000 proveedores pertenecientes a este sector se encuentran registrados en el servicio de contratación pública, lo cual les beneficia por cuanto pueden acceder a contratos con facilidad y sin incurrir en presuntas irregularidades. Las modificaciones en esta área permiten tener un ahorro al Estado en $1.700 millones anuales. Si usted se fija cómo era antes, teníamos procesos que no eran del todo transparentes y que concentraban mucho de la compra pública en pocas manos. Este es un avance importante. La conformación del Consejo de Participación Ciudadana es otro de los esfuerzos en la lucha anticorrupción. Su fortalecimiento es necesario, según explica Muñoz. Pero esta tiene elementos fundamentales. Incorpora el control social, permite que haya veeduría ciudadana sobre la selección, por ejemplo, las autoridades de control, y este es un avance importante. El concepto está muy bien planteado, tal vez habría que mejorar sus procedimientos, sus mecanismos de operación, es cierto. Los esfuerzos no estarían completos sin la actualización de un marco legal que permite adecuar el sistema jurídico a la realidad actual de nuestro país. La implementación del Código Orgánico Integral Penal, entre sus avances de lucha contra la corrupción, incorpora por primera vez el delito de tráfico de influencias, amplía las supuestas causas que configuran el delito de enriquecimiento ilícito y tipifica expresamente el delito de testaferrismo. Siempre será una lucha incompleta mientras no esté comprometida toda la sociedad, insisto, para tener un país transparente, una sociedad libre de corrupción y no solamente que este peso recaiga sobre el gobierno o el Estado, que de hecho sea de paso, también tiene que ser absolutamente transparente. Sin embargo, la voluntad para combatir los actos de corrupción nacen desde los hogares. Este es el primer paso para lograr sociedades que actúen éticamente en sus actos, sean estos públicos o privados. Carlos Flores, Ecuador TV. El Ministerio del Interior informó sobre la desarticulación de bandas delictivas dedicadas a los delitos de robo de vehículos, extorsión y receptación, al igual que de la desintegración de una organización criminal que pretendía transportar droga hacia las costas de Centro y Norteamérica. Escuchemos. Estas personas de manera violenta identificaban también a quién tendría un vehículo de similar características. Muchas de estas peticiones eran para clonar vehículos para actividades ilícitas, identificaban al propietario del vehículo y procedían a asaltarlo violentamente en el decurso de cualquier trayecto que tenía este ciudadano. Estos 1.042 paquetes dan una suma total de más de 1.1 toneladas de droga que está incautada. Este es un trabajo también importantísimo, puesto que yo creo que ahí se demuestra el compromiso del gobierno nacional de seguir liderando esta lucha a nivel regional en lo que corresponde a materia antinarcóticos. Evitar el mal uso de pirotecnia es parte del trabajo que realizan las autoridades de la policía, el ejército y vigilancia aduanera de la provincia de Carchi. En Carchi emprendieron una campaña preventiva para evitar el uso de artefactos artesanales elaborados con pólvora, como diablillos, camaretas, tronadores, petardos y otros juegos pirotécnicos de alto poder explosivo. Lo que estamos haciendo es una introducción con los estudiantes para que ellos conozcan los riesgos y la peligrosidad del manejo y uso de este tipo de material. La actividad también contempla la implementación de operativos de control de venta y almacenamiento en lugares prohibidos. Inicialmente el Centro de Control de Armas va a hacer una capacitación a diferentes escuelas y lugares para llegar a concienciar a los niños. Luego de esto se va a ejecutar los controles de acuerdo a la información que se tiene, especialmente en la parte del Cantón Montúfar y Tulcán. Además de la realización de inspecciones en Rumichaca y en pasos informales a fin de evitar el contrabando de la pirotecnia. Solo se podrá hacer las importaciones de acuerdo a las normativas, a lo que está establecido en la ley, que es el permiso del comando conjunto, y hacer la importación solo los que están encargados de hacer las importaciones. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura, el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa,
Estreno 24 de noviembre, 8:30 por Ecuador TV. Todos tomamos miles de decisiones a diario. Y según la ciencia suelen ser erradas. En general nos dejamos llevar por la corriente. Es un mundo incierto y hacemos lo que podemos, pero nos equivocamos casi siempre. Aprende a cómo tomar mejores decisiones en los especiales de la BBC, viernes 20 horas. Una de las cosas que me llamó la atención es una familia indígena de Cuicocha. En la actualidad vive en Otavalo. Se llama Rosita Flores, madre de 9 hijos, quien no necesariamente se hizo tejedora ni comerciante de artesanías. En Nuestros Sueños, este sábado a las 6:15. Los acontecimientos del mundo que son de interés en nuestro país, contados desde una perspectiva diferente. ¿Qué dicen los políticos? ¿Hay alguna voluntad? Abraham Verduga analiza los matices que tiene este mundo al revés. La mejor opción para muchos. Todos los jueves, 22:15. Seguimos informando. Decenas de comerciantes y frentistas de la Avenida de las Américas aseguran que tomarán medidas de protesta contra la municipalidad de Cuenca. Esto debido a que los trabajos del tranvía están abandonados por más de 3 meses en ese sector. Las obras en todo el trayecto de la Avenida de las Américas y la Avenida México están paralizadas. Aquí no se ve maquinaria ni obreros por más de 90 días, según los moradores y comerciantes. Y las imágenes así lo demuestran. Hay maleza, hierros oxidados y acumulación de material en todos los frentes. Unos 3 meses estamos ya sin trabajadores. La obra está abandonada, es una tristeza, es una pena la ciudad de Cuenca y en especial este sector que es de la Avenida de las Américas. Los negocios están yendo a la quiebra. A decir del alcalde, la paralización de los trabajos se debe a un conflicto legal con la empresa española CCRC, encargada de la obra civil. Hay un diferendo legal que ha planteado CCRC, que hemos contestado, que está en proceso de mediación, incluso con la intervención de la Procuraduría. Pero que eso no es culpa de los frentistas y comerciantes, dicen los afectados. Problema legal tienen que resolver las autoridades. Ellos se metieron a hacer este proyecto y debían haber preveído toda esta situación. Mal planificado, mal ejecutado, con las consecuencias que ustedes ven. Que exigen que se retomen urgentemente los trabajos, dicen. Si esto no nos dan una pronta solución, todos los moradores, inclusive pediremos que las personas, señoras que trabajan en el mercado nos apoyen e iremos a la municipalidad a reclamar. Y el alcalde, que ofrece acciones inmediatas sin precisar cuáles. Yo he dicho, a mí no me temblará la mano y la acción que deba tomar la tomaré en función de los intereses de la ciudad de Cuenca. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras, una noticia lamentable: 97 personas han muerto por un sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter en Indonesia, al norte de la isla de Sumatra. Son las primeras imágenes que se difunden del sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que azotó la madrugada de este miércoles a la provincia de Aceh en Indonesia, al norte de la isla Sumatra. El número de muertos se incrementa con el transcurso de las horas. Los primeros reportes hablaban de 18, luego de 54 y hasta el cierre de esta edición, las autoridades confirmaron el fallecimiento de 97 personas y cientos de heridos. La mayoría se encuentran bajo los escombros donde los equipos de rescate buscan a sobrevivientes. El movimiento telúrico provocó la caída de edificios, viviendas, árboles y mezquitas. Incluso los afectados están siendo atendidos en los exteriores de los hospitales, ya que muchos de ellos se desplomaron. El Servicio Geológico estadounidense informó que el epicentro del terremoto fue a 17 kilómetros de profundidad y hasta el momento se han sentido 5 réplicas que no han superado los 4.8 grados en la escala de Richter. Las agencias climáticas, meteorológicas y geofísicas de Indonesia confirmaron que el sismo no generará un tsunami.
El pánico se apoderó de los pobladores de la isla de Sumatra, que amanecieron en las calles. Sus habitantes temen que pueda ocurrir un desastre como el registrado en 2004, que dejó más de 200.000 muertos. Indonesia es el archipiélago más grande del mundo y está ubicado en una zona propensa a los terremotos por encontrarse en el anillo de fuego del Océano Pacífico. Fanny Lara, Ecuador TV. Nos vamos a Medio Oriente. Un avión de la compañía Pakistan International Airlines se estrelló en las montañas al norte de Pakistán con 48 personas a bordo. La aeronave salió desde la ciudad de Chitral con destino a Islamabad cuando perdió comunicación con la torre de control a una hora y 20 minutos de haber despegado. Las autoridades pakistaníes indicaron que hasta el momento 7 cadáveres fueron recuperados. Además, se reconocieron que hay pocas posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los restos del avión. En noticias de Colombia, Rafael Uribe Noguera, autor de la violación y asesinato de la niña de 7 años, fue trasladado a la cárcel modelo de Bogotá. Según las leyes de ese país, Rafael Uribe podría enfrentar una pena de 60 años de cárcel. En medio de un fuerte operativo de seguridad, el autor de la violación, tortura y asesinato de la niña de 7 años en Colombia fue trasladado a los juzgados. 10 horas duró la audiencia de la legalización de la detención de Rafael Uribe Noguera. La Fiscalía le imputó los cargos de feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento y tortura. El acusado se declaró inocente. De ser sentenciado, podría enfrentar una condena de hasta 60 años. Tras la decisión de la jueza, ahora Rafael Uribe Noguera deberá intentar demostrar su inocencia. En medio de una multitudinaria movilización se trasladó el féretro de Juliana Zamboní para recibir una ceremonia religiosa. La ciudadanía realizó la noche del martes un segundo día de vigilia en memoria de la niña. Las autoridades llamaron a declarar a los hermanos de Rafael Uribe Noguera, Catalina y Francisco, quienes habrían intentado manipular la escena del crimen con el ocultamiento de evidencias. Fanny Lara, Ecuador TV. El abuso a menores de edad también conmociona en Argentina, donde la justicia ha identificado a 22 víctimas de presuntos abusos sexuales cometidos por 2 sacerdotes católicos y 3 empleados de un instituto para personas sordas, esto en la provincia de Mendoza. Lamentable. Los afectados, que en la actualidad tienen 20 años, rindieron sus testimonios como parte de la investigación. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de 50 años de cárcel. Otros temas. Venezuela presenta pruebas para no ser suspendida del bloque regional Mercosur, mientras que en Bolivia detienen al director de la empresa Lamia. Más noticias en el siguiente resumen. Al menos 35 personas que viajaban en un barco que se hundió la noche del martes en el archipiélago yemení de Socotra, en el Océano Índico, fueron rescatadas. 60 personas iban a bordo. Las rondas de conversaciones en Venezuela quedaron suspendidas hasta el 13 de enero, así lo anunció el enviado del Vaticano, Monseñor Claudio María Seggi, quien aseguró que en este tiempo se revisarán las propuestas para continuar con la sostenibilidad de los diálogos con la oposición. Las vacilaciones de la derecha contra el diálogo, porque ellos creen que son imprescindibles, ¿no? Con la derecha dialogando o sin la derecha dialogando, Venezuela lo que va es para adelante. En otro tema, Venezuela presentó pruebas del cumplimiento de la normativa del Mercosur para continuar en el bloque regional. Confabulados, unos de esos cancilleres, funcionarios del Plan Cóndor, que pretenden dar lecciones a Venezuela, y por eso decimos esto es una inmoralidad absoluta. La guerrilla de las FARC indicaron que continúa el agrupamiento de sus integrantes en las zonas veredales de transición. Además, aseguran que en pocos días debe darse el indulto para algunos de sus integrantes. A lo largo de las 2 semanas que vienen, deben darse por lo menos indultos de por lo menos de 300 combatientes. El gerente general de la aerolínea boliviana Lamia, Gustavo Vargas, cuya nave cayó en Colombia con la delegación del club chapecoense a bordo, fue detenido junto con otros 2 funcionarios de la firma. Así lo anunció la Fiscalía. En el marco de las investigaciones también fueron llevados a rendir su declaración la secretaria y el mecánico de la empresa. Fanny Lara, Ecuador TV. Ahí tenían algunos de los hechos que trascienden en el mundo. Aquí despedimos. Es un gusto atenderlos. Manténgase en pantalla de Ecuador TV. Será hasta la próxima.